En el marco de la conmemoración del centenario del artículo 3º constitucional, el cual es una de las garantías sociales más trascendentes que nos legaron los constituyentes de 1917, al establecer que el Estado debe hacer efectivo el derecho de todos a una educación pública, laica, gratuita y obligatoria, se realizó el pasado 7 de febrero el Encuentro Internacional por la Educación y las Escuelas Públicas, evento al que asistió el maestro Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del CENTE. Entre las ponencias que se pudieron presenciar en dicho evento, se encontró la titulada Tendencias políticas de privatización en el mundo, impartida por el profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona, el doctor Antoni Berguer Planells. A continuación, parte de lo expuesto por el doctor durante su conferencia. No es ni mucho menos tan acusada ni tan preocupante. Cuando hablamos de privatización de la educación, ¿de qué estamos hablando? La verdad es que el concepto de privatización de la educación es un concepto muy discutido, que no hay de alguna manera un acuerdo, un consenso general sobre qué significa. En general, una definición, diríamos que muy laxa, sería aquella que dice que la privatización de la educación significa que hay una participación creciente de actores privados en diferentes actividades del sistema educativo, sea la provisión de la educación a nivel de escuelas, sea la financiación de algunas actividades, o la financiación de lo que sería la escuela a nivel de cuotas familiares, ¿no? Entendiendo la familia evidentemente como un actor privado que pone dinero en el sistema educativo con sus cuotas escolares, la participación de, por ejemplo, corporaciones o consultorías en procesos de evaluación docente o de formación docente. Es decir, una definición general sería esta, ¿no? Mayor participación de actores privados en actividades que antes hacía sobre todo el Estado. Pero Stephen Ball y Deborah Udall en el año 2007 hicieron un informe que yo creo que es muy interesante y que además ustedes pueden consultar tanto en inglés como en castellano, publicado por una internacional de la educación, que se llama la privatización oculta de la escuela, algo así. En este informe, en este libro, ellos distinguen dos tipos de privatización. Una privatización que ellos llaman exógena y una privatización de carácter endógeno. La exógena es quizás la más visible, porque significa que cada vez hay más actores privados en el sistema educativo, sobre todo escuelas privadas, ¿no? Eso sería como el ejemplo clásico. Y aquí habría una serie de políticas educativas que permiten fomentar esta privatización exógena, desde abrir la posibilidad de que se creen escuelas privadas a través de la liberalización, dar incentivos impositivos, incentivos fiscales, como dirían acá, a lo mejor a las familias que consumen educación privada, o incentivos fiscales a aquellas empresas que crean escuelas. O también, por supuesto, subsidios estatales para la educación privada. Esta es la forma más habitual de promover la privatización y sobre todo esta privatización exógena. Pero luego hay una forma más sutil que explican Stephen Ball y Deborah Udall, que es la privatización exógena, que consiste no en crear escuelas privadas, sino que en intentar hacer que la escuela pública se comporte como la privada. Y aquí hay una serie de medidas, como por ejemplo el pago por desempeño para docentes, la evaluación docente ligada a incentivos o castigos, la autonomía escolar llevada a un extremo muy grande, en el sentido de que sea la escuela la que gestiona una parte importante de la gobernanza educativa, las evaluaciones estandarizadas en los rankings que intentan hacer que las escuelas públicas se conviertan en actores económicos competitivos, ¿no? Evidentemente es más complicado intentar identificar este tipo de dinámicas por su carácter endógeno, pero sabemos que existen. Por supuesto, hay una serie de políticas que ayudan a hacer los dos tipos de privatización. Por ejemplo, la famosa política de vouchers escolares, que es la política que tienen en Chile, que consiste en que el Estado le da un cheque escolar,
le da un cheque escolar a las familias para que escojan la escuela que ellos quieren. De esta manera, el Estado chileno pretende que las escuelas compitan para atraer alumnos y para recibir estos cheques. Esta sería la forma más radical de crear dinámicas de mercado dentro de un sistema educativo que por supuesto tiene efectos tanto a nivel exógeno como a nivel endógeno. Y también otro tipo de políticas para favorecer la elección escolar, en este sentido de intentar introducir lógicas competitivas no solo entre las familias, sino también entre las escuelas y los centros educativos. No sé si queda clara esta definición, pero yo creo que es una de las definiciones más comprensivas y más amplias. Y yo les voy a intentar explicar cómo esto se ha ido dando, sobre todo la parte de privatización exógena en diferentes países de América Latina. Antes de nada, unos datos que no sé si se van a ver muy bien, no sé qué pasa con este PowerPoint, pero a veces cuando pasas de un sistema al otro se pierden algunas cuestiones. Pero aquí yo lo que hago es presentarles una tabla del porcentaje de alumnos que están matriculados en escuelas privadas en los diferentes países, en la mayoría de países de América Latina, por lo menos los más representativos. Lo que podemos ver es que hay países, y podemos ver esta evolución en dos periodos. En primer lugar, el año 1990, y luego los datos más actuales que tenemos, que es del año 2014. Lo que se puede ver es que hay países donde ha crecido de forma importante la privatización, caso de Argentina, que pasa de un 19 a un 25%. Casos interesantes, como el de Bolivia. Podemos hablar de Bolivia, si quieren, durante el tiempo de debate. Porque en Bolivia había un 20% de escuela privada y hemos pasado a un 9%, pero Bolivia es la excepción de la región, en el sentido de que en el resto de países ha habido un aumento. En Brasil se han doblado estos números, en Chile el crecimiento es espectacular porque estábamos partiendo ya de un 42% y estamos en un 60% de escuela privada. Colombia un aumento un poco más suave, pero también hay un aumento. República Dominicana también sube. Ecuador de un 15 a un 24, estamos hablando de un aumento del 50% de la matriculación en el sector privado. Algunos casos espectaculares como el de Haití, que ya tenía un 67% en el año 90 y ahora está en un 79%, creo. México, lo que les decía de México, esta cuestión de la privatización exógena no parece que sea de momento, y por lo que he oído hoy, un tema que les debería preocupar en exceso, porque estamos hablando de que había un aumento de 2 puntos porcentuales en un periodo de 25 años, que, como pueden ver, en otros países es una cosa mucho más exagerada. Perú también es un caso muy espectacular, porque ha pasado de un 12%, un nivel muy bajo, a un 27%, y les voy a explicar también un poco el porqué de esta tendencia. Esto es un mapeo más estadístico, pero a mí lo que más me interesa es explicarles la parte de la economía política, de por qué esto ha pasado en estos países. Para hacer esto, evidentemente, con mi equipo de investigación no nos fuimos a cada uno de los países porque no hubiéramos tenido ni los recursos ni el tiempo necesario. Lo que hicimos fue una revisión de la literatura, sobre todo literatura académica, para ver qué dice de la evolución de los sistemas educativos de cada uno de estos países. Y lo que hicimos fue, aquí salen las flechas que me esperaba que saldrían al principio. Como pueden ver, hay una flecha ascendente en la gran mayoría de casos. Y en algunos casos es espectacular ese aumento, 116% en el caso de Perú, 91% en el caso de Brasil. Cuando revisamos la literatura, por supuesto, es una metodología que es económica en el sentido de que nos permite hacer investigación sin tener que viajar a cada país, pero también tiene limitaciones, en el sentido de que estudios que hablen de la privatización de la educación no son numerosos por
en todos los países. Hay países como Argentina, Brasil, por supuesto Chile, Colombia, porque son más grandes, porque tienen más universidades, generan más investigación sobre la temática. Por lo tanto, tenemos más datos que nos permiten entender lo que yo les decía, por qué sucede la privatización. En cambio, otros países como Perú, por ejemplo, donde realmente el tema es muy grave, donde solo encontramos dos estudios. Esta metodología, a pesar de sus limitaciones, lo que hicimos para complementarla fue hacer entrevistas a actores clave. En aquellos países donde no hay mucha literatura, como el caso otra vez de Perú, República Dominicana, lo que hicimos fue entrevistarnos con académicos, con representantes del movimiento sindical, para que nos ampliaran un poco los datos que no encontrábamos en la literatura académica. Aún así pudimos revisar un número, yo creo que importante, de casos, de estudios, 169 en total. De la síntesis de esta literatura, lo que vimos es que hay al menos seis tendencias a la privatización en la región. Ahora aquí van a ver los titulares, pero voy a destinar 3 minutos a explicarles cada una de ellas y de esta manera también tendremos tiempo para el debate. Pero las trayectorias, lo que llamamos nosotros trayectorias hacia la privatización que encontramos, son 6. La primera, que es esta privatización como parte de una reforma estructural del Estado, que es la forma más radical, más drástica de privatización que encontramos en Chile. Chile sería el caso paradigmático de este tipo de reforma drástica privatizadora. En segundo lugar, encontraríamos un proceso de reforma privatizadora más incremental, donde hay una presión política para que aumente la oferta privada, pero de alguna manera no está aumentando tan rápido como a algunos gobernantes les gustaría. Caso de Brasil, caso de Colombia. Me voy a explicar un poquito por qué sucede eso. Luego hay una privatización que la llamamos por defecto, porque no se produce porque haya un gobierno que quiere promover la escuela privada, sino que simplemente hay un gobierno que no se preocupa mucho de dar cobertura a la creciente demanda de la educación, y lo que está sucediendo es que se están creando escuelas privadas de muy mala calidad, por eso se llaman escuelas privadas de bajo coste, que sirven a población vulnerable y que están creciendo muchísimo en países como República Dominicana, en países como Perú. Yo creo que Perú sería el caso paradigmático, como les voy a enseñar, de esta tendencia. Luego hay países donde lo que se da no es una reforma neoliberal, pro-mercado, como en el caso de Chile o como en el caso de algunos municipios de Colombia que les estaba explicando, sino que hay una alianza histórica entre el sector público y el sector privado, léase la Iglesia, que hace que la Iglesia sea un aliado muy importante del sistema educativo. Y estas alianzas, por ejemplo, se dan de forma muy marcada, muy fuerte en países como Argentina. En Europa tenemos el caso de España, de Holanda, de Bélgica, pero en la región latinoamericana, Argentina sería el paradigma de esta cuarta trayectoria. Luego tenemos una quinta trayectoria que llamamos privatización por la vía del desastre. Son situaciones en las que hay una catástrofe natural o, por ejemplo, una guerra civil, como ha pasado en muchos países de Centroamérica, y esa situación de desconcierto, de destrucción, es utilizada por algunos agentes internacionales muchas veces para promover reformas pro privatización. El caso de Haití, después del terremoto, es paradigmático de este tipo de reformas. Y finalmente, hay una sexta tendencia que llamamos la privatización latente. Se trata de países donde todavía hay mucho sector público, pero hay mucha presión para que aumente la oferta privada.